Hola Joaquín, bienvenido. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. Me la debía, la tenía pendiente. Lo Pegarme mismo, la escapada acá al oeste. lo mismo. Tenerte acá para charlar unos minutos sin condicionamientos de señales ni comunicaciones de lo que pasa con las comunicaciones y las señales del gobierno a los gobernadores y viceversa, ¿no? Bueno, sí, después de lo que fue el palazo de la ley de tierras que hemos abordado aquí, ¿no? Ese desplante, esa zonada de las provincias, yo creo que el gobierno está reencauzando un poco las conversaciones para evitar nuevos traspiés en una agenda legislativa compleja. Hoy sesiona diputados, está Inocencia Fiscal 2 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que viene sumando algunos apoyos por parte de las provincias. En los últimos días ya habló Rolando Figueroa de Neuquén, de que estaba a favor precisamente de la reforma de la Carta Orgánica. Más allá de estos proyectos específicamente volcados a la cuestión económica, también está la reforma electoral, todavía en el veremos, que está ahí pendiendo de un hilo con la suspensión de las PASO que el gobierno considera nodal. El tiempo va pasando, las provincias tienen que tomar definiciones respecto a si van a desdoblar o no. La mayoría yo entiendo que lo va a hacer. Hay una sola confirmación hasta aquí, que es Tucumán, que va a votar el 9 de mayo, o sea que en poco tiempo ya estamos en campaña, sí. Por lo menos en Tucumán, ahí Lisandro Catalán, Osvaldo Jaldo, Juan Mansur, bueno, se va activando la cosa, falta saber qué va a pasar con la reforma electoral, pero el gobierno inició nuevos contactos con los gobernadores, con Diego Santilli como siempre, pero lo que me parece destacable ahora es el involucramiento de Luis Caputo, el ministro de Economía, está saliendo en todas las fotos, lo cual me parece que para los gobernadores es medianamente positivo porque saben que van a hablar de plata, dicho claro, mal y pronto. Porque pasó sistemáticamente que los jefes de gabinete, el anterior, por ejemplo, Francos, sí. Iba a las provincias, acercaba posiciones, comían sanguchitos, tomaban café, sonreían, se sacaban una foto, les hacían promesas, después Francos iba al Ministerio de Economía y le decían no hay plata. Nosotros en ámbito usábamos la analogía de la caramelera sin caramelos para Guillermo Franco. Me quedó totalmente asociada a eso. Pero bueno, lo admitió Caputo a principio de año. Dijo, me tengo que involucrar más en el vínculo con las provincias porque ahí está el kit de la cuestión y donde se destraba, ¿no? Después políticamente vos podés tener más o menos muñeca como Santilli, como Francos, como Lisandro Catalán. Pero ahí está donde se resuelven las cuestiones. ¿Y por qué digo que viene reencauzando el diálogo con las provincias? Bueno, acuerdo por zona cálida con el Norte Grande, lo venimos abordando la semana pasada. Hay algunos norteños dando vueltas aquí, Osvaldo Jaldo de Tucumán, por ejemplo, Raúl Jalil, si no me equivoco, está en Buenos Aires. Se está hablando de algún encuentro de gobernadores del NOA para pulir la letra chica de eso. Hugo Pasalacqua de Misiones en el NEA viene porque hoy se presenta a 11:30, ahorita se presenta el nuevo bloque de diputados que va a tener con Gustavo Sáenz de Salta, que esperan terciar, que sea un poquito más opositor, no sé cuántos, pero bueno, que por lo menos se plantee un poco más, así que esa es una mala noticia para el gobierno, pero después, como te digo, logró el acuerdo por zona cálida con los norteños. Mañana se va a reunir Santilli con los 3 gobernadores de la región centro. Son Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Martín Yarlora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. 3 pesados, digamos, dentro de todo, sobre todo Puyaro y Yarlora, con quien el gobierno tuvo un vínculo oscilante, con Frigerio no, son aliados electorales. Pero bueno, buscan un poco recomponer ese lazo y también por el tema zona fría, ¿no? Porque zona fría, al reducir las localidades va a afectar a Córdoba. Un poco Yarlora se había puesto al frente de esta resistencia porque le va a quitar zona fría a 13 localidades de Córdoba, también en Santa Fe. Entonces, bueno, van a hablar un poco de esto como parte del combo. Ya con Yarlora le transfieren una ruta nacional, la A12, una foto que estuvo Karina Milei, no sé, había 50 personas en la foto, que fue un poco más que una transferencia de una ruta, fue como un guiño a decir, bueno, estamos encarrilando las cosas con Puyaro, ¿no? Pero la ruta ¿fue con recursos o solamente no. la obra para que se encargue el gobernador? Sos ambicioso. Ah, bueno, así cualquiera. No, fue la ruta, obviamente, como digo siempre, la desesperación de los gobernadores de que en este contexto de ajuste digan, dame la ruta igual, porque la verdad que prefiero acondicionarla yo. Esta semana también con Alberto Buretilnec de Río Negro le dieron la 151 y la 22, que era un reclamo histórico. A mí me decían de la
provincia que le venía cancelando las reuniones el gobierno. El jueves no, el jueves de la semana. Yo preguntaba por qué. Y me dice, bueno, es medio un método de extorsión o de negociación. Tampoco tiene mucho por el Tinec porque no tiene ni diputados ni senadores, pero bueno, por lo menos te tienen ahí expectante y que no eleves mucho la voz. Venía reclamando Río Negro, bueno, le pasan estas dos rutas clave para Vaca Muerta, muy importante esto. Según un reporte de Río Negro, si no me equivoco, en julio venían atendiendo 6 vehículos rotos por día, con roturas graves, los servicios de emergencia. Así que bueno, a ese nivel también le transfieren el tren patagónico que se llama Tren del Alto Valle. Rolando Figueroa de Neuquén le dan obras del ex Procrear y él sale a decir que apoya la reforma electoral y apoya también de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? Sí. Así que bueno, así va juntando como Hansel y Gretel, hablábamos una vez. Totalmente. Vi una escena en redes sociales, decís que está saliendo Caputo, que está saliendo Karina a reunirse directamente con los gobernadores, ya no solo el ministro Santilli. Una escena del gobernador Sanz con Sandra Petovelo. Sandra Petovelo, sí. Sandra llega, la ministra de Capital Humano, y un legislador local de La Libertad Avanza, lamentablemente no tengo el nombre o no lo recuerdo. Sí, Roque, no recuerdo el apellido, Sí. pero sí. Lo destrata al gobernador. No lo saluda. No lo saluda y Sandra Petovelo lo caga a pedos. Le dice al gobernador, me lo tratás bien. Y el hombre, el libertario local, quedó completamente El que descolocado. maltrata al gobernador se mete conmigo, dijo. Qué frase, ¿no? Sí, Mirá. sí, dura. Bueno, ahí también tallan las internas. La Libertad Avanza le fue muy bien en Salta el año pasado con Emilia Orozco, que es hoy senadora nacional, que quiere ser candidata el año que viene, pero a la vez, ¿qué pesa más? ¿La candidatura o la alianza con Sáenz? Hay algo interesante ahí. Vos sabés que la Corte aceptó tratar el caso de Formosa, de Gildo Infran, que no podría ir por una nueva reelección. Bueno, Sáenz, Jaldo, están mirando esto muy atentamente. Sáenz está cursando su segundo mandato. En teoría no podría ir por un tercero, pero él modificó la Constitución en 2021. Y vos sabés que siempre, en general, los gobernadores cuando modifican la Constitución dicen, bueno, pero es uno más desde la reforma constitucional. Y algunos dicen que Sáenz ya está olfateando que no le van a dar cabida a este proyecto reeleccionista, que cree que los libertarios lo van a pasar por arriba, si acuerde o no. Bueno, yo creo que él puede llegar a olfatear que un acuerdo con la Libertad Avanza sería el único salvoconducto que tiene. A la vez, muchos gobernadores, caso Jalil, por ejemplo, podría ser candidato a senadores como un otro salvoconducto elegante. Salta votó senador el año pasado, entonces este año no elige. Entonces, bueno, son cosas que se están jugando ahí. Ayer el vocero presidencial, Adrián Rabier, admitió que van a ver caso por caso si arman o no alianzas con gobernadores. Dice, tenemos armado las 24 provincias, analizaremos caso por caso y cuando haya candidatos mejores cerraremos filas, dijo, ¿no? Sí. Bueno, parece un armar para negociar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, esto lo linkeo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque tiene que ver también con la posición de los gobernadores que están un poco entrando y saliendo. Los dialoguistas siempre, ¿no? Después de esos opositores netos como Infran, Kicillof, Quintela, que son los que no se mueven mucho de su lugar en el cuadrilátero. Pero después vamos a ver que van a entrar y salir. Recordad, el año pasado se pusieron muy opositores y hay un desgaste en el tejido social, en la situación económica. Tema Mora, por ejemplo, que hoy está tan en boga. Muchas provincias están aplicando, se despegan del libreto libertario y están aplicando políticas de alivio fiscal. Recientemente Neuquén, ayer Martín Yarlora de Córdoba envía su proyecto a la legislatura mediterránea. Axel Kicillof y Ricardo Quintela, quizás en los términos más duros porque son los que dicen vamos a investigar. La Pampa hasta principios de julio me habían pasado el dato de que ya habían refinanciado más de 1.000 millones de pesos. Y bueno, el caso más emblemático, la ciudad de Buenos Aires, que vos decís Jorge Macri. Mucha coincidencia ideológica con Javier Milei, pero bueno, recoge un proyecto aprobado por la legislatura de Leandro Santoro, lo toma y lo impulsa y ya tiene creo que 9 bancos. Empiezan en general por los bancos del Estado, el Banco Ciudad o los bancos provinciales y luego abren el juego de billeteras virtuales y más. Y bueno, el que está quedando ahí un poco en offside es el gobierno nacional porque no es un acuerdo entre privados, ¿no? Dicen. Claro, totalmente. Bueno, título, ¿no? Título, Jorge Macri, el amarillo-violeta, toma un proyecto de Santoro, del kirchnerista. Aprobado, sí, y por la legislatura. lo motoriza por el tema endeudamiento. Bueno, políticas públicas, ¿no? Exacto. Bueno, y política Sí, con mayúsculas sí. También, ¿no? En definitiva, de cara a la sociedad. Ahora, esto no le sirve al gobierno de Milei. Digo que todas las provincias salgan a poner parches para atender la situación de los endeudados. Que los gobernadores tomen las rutas y las terminen haciendo ellos. Después,
la sociedad del votante no discrimina, ¿no? ¿Quién hace qué? El gobierno sigue ajustando, las provincias se siguen sobreexigiendo para poder hacer las cosas y el gobierno se lleva los laureles. Después se van a enojar si un gobernador pone que esta ruta o esta obra la hizo el gobierno provincial. Los carteles. Sí, me parece que se da como una suerte de círculo vicioso, además, porque el gobierno ajusta sobre las provincias se tienen que achicar y después los gobernadores, muchos buscando quizás algún auxilio, acuden de vuelta al gobierno que está ajustando sobre esas mismas provincias, porque a la vez, lo que me decían de una provincia aliada o dialoguista, los gobernadores, me dice, los radicales, los provincialistas, los que están enfrentados al peronismo o quieren ese votante antiperonista, quieren un mano a mano con el peronismo. Y ahí es donde juega la Libertad Avanza. Porque, pues sabés, no, por ahí no gana, pero te hace perder. Dividí los votos y te gana el peronismo con 25 puntos. Bueno, imagino un escenario así. Entonces es más como protegerse a uno mismo que apoyar a la Libertad Avanza en sí. Pero bueno, es parte del círculo que te digo, que fuerza esos acercamientos y que hoy el gobierno me parece que está un poco más abierto a tejer, ¿no? El año pasado Karina Milei decía no, los acuerdos no, Santiago Caputo decía los acuerdos sí, y apenas cerraron con Alfredo Cornejo en Mendoza, Leandro Esdero en Chaco, Rogelio Frigerio Entre Ríos, y Jorge Macri, que es un veremos constante, porque algo que marco siempre es que la Libertad Avanza en las provincias donde está es una oposición durísima, no, te tratan de cuca, Sí. te tratan de socialista, no sé, durísima en los términos que la plantean ellos, no digo que sea ni malo ni bueno, pero bueno, es así. Y el día de mañana salir de ese lugar y decir estos son mis amigos es complicado. Totalmente, complicado, contradictorio, pero bueno, apuestan al olvido rápido, ¿no? Sí, bueno, no ha pasado nada. Este país es todo muy urgente, ¿no? Si vos pensás que hace poco se cumplió un mes del partido con Inglaterra, para mí fue hace 25 años. Totalmente. Joaquín Rodríguez Freire, subeditor de política de ámbito financiero, integrante de la cadena Cruce a través de Radio Asamblea, hoy acá con nosotros en la Patria de las Moscas desde En Tránsito en la transmisión conjunta. Bueno, de la legislatura de hoy, de la sesión de hoy en diputados, ¿te queda algo más? ¿Qué perspectiva hay? No, está interesante, me parece ahí esto del bloque de los salteños y los misioneros, que bueno, yo la verdad que no, tampoco compro que sea presentado con bombo y platillo, porque en realidad ya estaba ese bloque, se llama Innovación Federal y conviven en todo caso lo que pasa es la ruptura de Pasalacua con Rovira, que me parece que eso es bien interesante. Pongo un paréntesis ahí, hay mucha gente que no cree en la ruptura en Misiones, no la creen, muchos años de Pasalacua con Rovira. Piensan que quizás el gran maestro tiene una última jugada, una última carta bajo la manga y quizás sea esta. Cero oficialismo y oposición a la vez. Exactamente, poner huevos en todas las canastas. No lo sé, qué sé yo. Pasalacua se está mostrando bastante distante, presentó el presupuesto, siempre Misiones es la primera provincia en presentar el presupuesto, mucho recorte sobre el rol del vicegobernador que está enrolado con Rovira. Bueno, no sé, quizás sea la última jugada, o la anteúltima, quizás le quedan muchos conejos en la galera a Rovira. Está rara la situación, pero sí que Pasalacua va a ser tironeado por el peronismo. Me parece que está buena la sesión de hoy como primer test post ley de tierras. Y mañana, si el Senado, no es una sesión así que uno se quede mirando, porque son pliegos judiciales, si es que se hace y demás, a mí me parece que el Senado plasma un poco más la visión de los gobernadores, porque son 3 representantes por provincia. Bueno, por algo es la casa de las provincias. Pero bueno, hoy primer test para ver, yo creo que no va a haber mucha turbulencia en el de hoy, por lo que estuve escuchando, pero bueno, vos sabés que esto se define hasta que levantan la mano, ¿no? Todo lo que se diga antes son papeles en el viento. Totalmente. Quiero aprovechar tu venida, Joaquín, para preguntarte también, o para tratar de socializar mirada sobre el caso Cerimedo, ¿no? ¿Cómo impacta en la política argentina? Sos periodista, pero sos hombre que entiende también la comunicación en redes y demás. Primera inmediatez, además de lo judicial y de lo atroz de un intento de feminicidio, vimos caer estrepitosamente las reacciones del propio presidente de la Nación y de todos los tuiteros de la Libertad Avanza, pero por mucho, parece que se apagó la granja de trolls. ¿Qué impacto puede tener eso, además de todo lo que se pueda vincular, descubrir jurídicamente, judicialmente, de las vinculaciones Cerimedo, Derecha Diario, Milei, elecciones y demás, en lo inmediato de la comunicación política? Primero creo que yo enseño un poco a no tener tanto miedo, ¿no? Porque decís, era esto, decís después de todo, ¿no? Era como que de un día para el otro se apagó la gran usina libertaria de opiniones y de cruces en duros términos y demás.
y que llega en un momento que no es precisamente el mejor de Milei, ¿no? Con esta reclusión en Olivos y demás, que generó ruido incluso en foros empresarios, como cuando fue a la bolsa de Rosario, ¿no? Como que ya no es que te están criticando desde una unidad básica en Villa Soldati, ¿no? Te están criticando el Círculo Rojo. Bueno, además me parece que llega en este momento que después del caso Adorni, como que ya son muchas, ¿no? Y Cerimedo es indivisible de Milei, me parece a mí, ¿no? El vínculo es claro, como lo fue con Jair Bolsonaro, una figura que a raíz del fenómeno Milei, que ayudó a construir, gana relevancia continental y empieza a trabajar, ¿no? En estos nuevos viejos esquemas, nuevos viejos vinagres, como el de Bolsonaro en Brasil, el de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, que todavía, el presidente boliviano, todavía no habló sobre el tema. Milei es como que lo esquiva, se desentiende totalmente. Pero me parece que también un poco enseña como a no tener tanto miedo, ¿no? Como exhibe eso, que después de todo, no, qué sé yo, son escarbadientes después de todo con lo que hacen. Sí que hay una logística detrás y bueno, cómo se conforman estas maquinarias bélicas que hoy son digitales, pero me parece a mí que no le llega a Milei en su mejor momento y ahí cuando... Fíjate la agenda, ¿quién la está llevando? La oposición. Lo de la mora se habla en todos lados. O sea, es lo que hoy está marcando un poco la pauta. Hoy salía Caputo con el anuncio de los créditos hipotecarios, ¿no? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Me parece que es una jugada ahí un poco fuerte para torcer. Ayer leí algo, creo que estuvo reunido Santiago y Luis antes de este anuncio. Los Caputo. Los Caputo, la familia. Y me parece que ahí también hay como... Si se mete Santiago es porque quiere encauzar políticamente el anuncio que estaba haciendo Caputo hoy. Pero bueno, me parece, nada, como principal aprendizaje de esto es, bueno, tigres de papel, ¿no? Sí, totalmente. Leones de cartón. Bueno, porque el ascenso de Milei al gobierno empezó, yo creo, mediáticamente con aquella entrevista que le hace el pelado Tribú, donde Milei dice, publiqué un meme. Ey, tuvo 16 millones de likes, no sé cuántos millones de vistas. Y después terminó con la señorita en medio de sus sábanas, esa desafortunada alocución del entonces candidato. Bueno, todo eso que Milei puso como valor, como capital político, para decir voy a ganar las elecciones, que después las ganó, resulta que eran aparatitos conectados. Termina en una celda en Bolivia, todo ese... Exactamente. Y el funcionamiento de la justicia boliviana, ¿no? Que de repente nos deja medio en offside. Sí. Acá en Argentina, eso también me parece que está para tener en cuenta. Ayer veía algo que me causaba gracia, o el otro día era... Viste que en Twitter está el concepto este de ratio, que es cuando vos das una respuesta así medio confrontativa y consigue más like que el tweet original, claro. Y le hicieron un ratio a Milei, ¿viste? Y se reían todos. Y vos decís, ¿cómo le puede afectar a este hombre? ¿Viste? Vos decís, ¿qué importa? ¿Viste? Y vos decís, pará, sí, le re puede afectar, ¿viste? Porque él tejió este juego así donde las redes son todo y demás. Y nada, esta semana fue denigrante el comportamiento del presidente, ya con insultos. Volvió a ser, varios decían que volvió el Milei original, ¿viste? Pero el Milei original del 2023, cuando no era su culpa, digamos, lo que estaba pasando, es una cosa. Hoy que ya van 2, 3 años y un 70% de la población, según encuestas que he visto, le asigna la situación económica a Milei y ya el cantar es otro, ¿no? Digo, los coroneles políticos de la Casa Rosada, Santilli, la familia Menem, los Caputo, pueden contener un poco el malestar, pero hay momentos que va a ser innegable, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un cercano al gobierno de comunicación, queriendo defenderlo, me dijo en off que en realidad, bueno, no te fijes en los insultos, lo que le pasó al presidente es justamente que se le enfriaron las redes y se sentó 8 horas a tuitear. Es muchísimo. Para generar movimiento en las redes para intentar recuperar la iniciativa allí. Así como perdieron la iniciativa política con la agenda que decís, Joaquín, de la oposición, la perdieron en las redes. Bueno, y a Milei le interesa más recuperar views en Twitter que gobernar, parece. Una jornada laboral de Twitter metió, 8 horas seguidas. Claro. Bueno, pero en su lógica quizás porque es la política que conoció, por cómo llegó, entiendo yo, en su lógica funciona así la política, digamos, ¿no? Él no es político, acordate que él dice, yo no soy político pese a que pertenece y a que sus espadas principales son Bullrich, Santilli, digamos, apellidos que no son precisamente... Martín Menem. Bueno, y hablar toda la familia Menem. Pero bueno, yo creo que también puertas adentro en la mesa política. Vos fijate la agenda de Milei esta semana, palo y palo. O sea,
entró la Balubi, como dicen los pibes, porque le pusieron la reunión de gabinete, la reunión de esto, estuvo hablando en los distintos foros, ayer la mesa de política, que bueno, si bien él no está, pero ahí se intenta enderezar un poco el barco, me parece también que hay algún cierto malestar que perciben, viste, como eso me habían dicho en un momento también, cuando en su momento te acordás que él arma una reunión de gabinete y da una arenga por Adorni en defensa de hay que defenderlo a Manuel. Bueno, me habían dicho en ese momento que se miraban los mismos ministros y como diciendo, no, pero nadie se animaba a decir nada. Por eso Bullrich, si es lo que pasa, que se planta, porque tiene espalda para hacerlo, 50 años de política, ¿no? O es lo que vende ella también, ¿no? Como que te dice, yo soy la única que le puede levantar la voz, bueno. Así la frizaron y dicen también que hay ahí como ciertos cortocircuitos, que a veces el gobierno no hace todo lo que puede para ayudar a Bullrich a ganar votaciones en el Senado. Si hay sesión mañana, los temas por ahora están corridos, los temas álgidos. Reforma electoral, zona fría, que esperan los votos de los gobernadores norteños por el tema zona cálida. Bueno, me parece que también se juega el partido en la lógica de la interna de la Libertad Avanza, ¿no? Que está caliente. Y bueno, lo que decías de Petovelo, por ejemplo, ahí en Salta, es un capítulo más en la interna libertaria, en acuerdo sí, acuerdo no, porque por ejemplo Orozco, la senadora, pues dice, che, pero yo hice todo y ¿por qué ahora me bajan, me hacen no hablar mal de Sanz si nosotros dijimos cada barbaridad, es decir, y bueno, ahora hay que... ya lo dijo Toto Caputo, dijo, Karina Milei es la que define, dijo el otro día cuando le preguntaban por los acuerdos con los gobernadores, dijo, define Karina, dijo. Bueno, así está la mesa política nacional y así estuvo la mesa política en La Patria de las Moscas con el periodista Joaquín Rodríguez Freire. Joaquín, ¿querés dejar redes, lugares donde ir a leerte? Sí, bueno, en ámbito estamos siempre, alguna nota colgamos en la portada cada tanto, y si no, JRF, J la palabra, ¿no? JOTA, RF92, ahí estamos, en Twitter, en Instagram, todo, para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero. Excelente, JRF92. Joaquín Rodríguez Freire, su editor de política de ámbito financiero, periodista en Radio Asamblea en la cadena Cruce y acá en La Patria de las Moscas también. Gracias, Joaquín. A vos, Pablo, gustazo estar acá. Seguimos hasta la 1 de la tarde en Cruce.